Tenemos que intentar recuperar, lógicamente, la confianza del consumidor y, evidentemente, para eso hay que adoptar medidas por parte de nuestras administraciones, tanto nacionales como europeas, y, sobre todo, cerrar definitivamente la reestructuración del sistema financiero. Estas dos cuestiones son las que están ahogando al sector del pequeño y mediano comercio y, bueno, el alcance definitivo de dónde va a llevar al sector esta situación, pues lo vamos a saber en los próximos meses. Hay probablemente territorios que están sufriendo aún más este envite de la crisis económica que otros, por otra serie de factores endógenos a ese territorio, ¿no? Pero bueno, Aragón siempre ha sido una comunidad que ha presumido de tener un magnífico tejido comercial y no cabe duda de que está sufriendo los envites como cualquier otro territorio, ¿no? Que en muchos casos, y como es en el caso de Zaragoza, pues se ahondan aún más con cuestiones como las relacionadas a las obras que se están realizando con motivo del tranvía, ¿no? Es decir, si ya tenemos un problema de contención del consumo, tenemos un problema de la fuerte restricción de los créditos bancarios, a ello le tenemos que añadir, lógicamente, todas las consecuencias negativas que tiene una obra pública, ¿no? Si a los problemas que tiene el sector se le agrava ahora con el tema de la obra, pues probablemente la situación del pequeño y mediano comercio en Aragón y especialmente en Zaragoza, por el motivo que estamos trasladando, bueno, se vayan a agravar y efectivamente el número de establecimientos comerciales que puedan cerrar van a ser muy superior a la media de la propia comunidad y de la propia nación, ¿no?